Agradecemos a los que nos van a estar viendo a través de las redes en esta hora. Creemos que es el tiempo de tu milagro y la palabra se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 y leemos con la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el tema de esta noche es: Él cambió mi escenario. Y quiero que entendamos en esta noche, ¿verdad?, lo que vamos a hablar. Y quiero que podamos entender y comprender que en algún momento nosotros hemos experimentado lo que es la transformación de algún tipo de escenario en nuestra vida, sea de manera secular, sea de manera espiritual, pero en algún momento dado usted ha experimentado, ¿verdad?, lo que es un cambio de atmósfera, un cambio de escenario, un cambio de como podríamos decir en el buen argot, de muñequitos. Usted pensaba que iba a suceder una cosa y empezó a suceder otra, confiando, ¿verdad?, que ese cambio haya sido productivo para usted, para su familia, para su casa y para toda su generación. Así que cuando tú entiendes que un escenario, ¿verdad?, toma control o toma dominio normalmente en el área secular, un escenario tiene que ver específicamente, ¿verdad?, donde se realizan presentaciones, espectáculos, conferencias, ¿verdad? En el buen inglés es un stage, ¿verdad?, donde usted practica y se dan conciertos, se pueden dar obras de teatro, se pueden dar cosas poderosas a nivel secular. Sin embargo, cuando esa plataforma o ese escenario cambia lo que se está presentando en ese lugar. Estamos hablando de un lugar específico donde se lleva a cabo lo que Dios, o en este caso no lo que Dios, porque es a nivel secular, lo que se está presentando en ese momento, si es algún tipo de concierto, si es algún tipo de obra, si es algún tipo de espectáculo, lo que sea que se esté llevando en ese espectáculo, ¿verdad? Se puede dar si obviamente se hacen los arreglos correctos, si se hacen las coordinaciones correctas, si se sacan los permisos, hablando a nivel secular, se puede mostrar lo que el productor en este caso quiera presentar. ¿Está conmigo hasta el momento? Pero en el aspecto emocional, en este caso, ¿verdad? O en la condición actual, para que podamos entender más allá del aspecto espiritual, un escenario representa una condición actual donde las circunstancias, nuestras luchas y hasta la vida espiritual en el contexto se desarrolla en la historia de nuestra experiencia, de lo que estamos viviendo, estamos aconteciendo. Un escenario para nosotros es un lugar específico donde usted puede estar pasando por un momento agradable o desagradable, dependiendo cómo sea el momento o su circunstancia, y usted lo cataloga que ese escenario, ¿verdad?, ha sido bueno para usted o ha sido malo. Bien, ciertamente hoy en esta noche quiero hablar de varios escenarios o varios ejemplos donde la Biblia nos permite, ¿verdad?, o nos permitieron o le permitieron a Dios cambiar el rumbo de la historia de gente, el rumbo del escenario de varias personas. Y quiero empezar primeramente con un hombre llamado José en Egipto, basado en Génesis capítulo 37, versículo 50, una historia que probablemente usted conoce, donde había un hombre que se le había dado una gran revelación, o un joven en este caso. Sin embargo, en el momento que se le da la revelación o que se le da lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, después de recibir una palabra de parte directamente de Dios, sucede totalmente lo contrario a lo que Dios había establecido. ¿Alguien entiende lo que quiero transmitirle en esta noche?
Dios le da una palabra donde veía un sueño en este caso, donde veía las estrellas inclinarse ante él, lo que significaba que él iba a reinar, que iba a estar grande, que iba a estar en un lugar poderoso, en un lugar de posición, donde todo el mundo le gusta estar en la rueda de arriba, pero nadie quiere estar en la rueda de abajo. Entonces, mientras Dios te da el sueño y te habla que va para las naciones, todo el mundo está contento. El problema es que en medio de tu estrellato sales estrellado en el camino y entonces ese estrellado provoca que tú empieces a dudar de la palabra que Dios estableció sobre ti. No importa si te la da Dios o te la da el profeta, siempre y cuando tú empieces a ver que lo que tú estás viendo es contrario, lamentablemente tú vas a empezar a experimentar o empezar a ver un cambio de escenario, diga cambio de escenario. Y esto fue lo que empezó a ver José en el momento que Dios le da una palabra. Automáticamente es vendido por sus hermanos, es envidiado, es rechazado, porque no muchas veces todas las personas que tú entiendes que te van a dar la mano son los que te van a ayudar. A veces los menos que tú esperas son los que te acercan para extenderte la mano y cambiar tu escenario. Son gente que Dios usa para provocar un cambio en tu vida, aunque tú y yo no lo podamos entender y comprender. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Estoy predicando solo. José recibió una gran palabra. Sin embargo, en medio de esa palabra o en medio de ese escenario, empezó a vivir la injusticia, empezó a vivir el sufrimiento, empezó a vivir el dolor y en un momento dado de su vida, por la paciencia y la permanencia y la resiliencia de este hombre, Dios cambió su lamento en baile, como dice el salmista. Empezó a elevarlo de alegría, pero él tuvo que permanecer en el proceso. Él tuvo que permanecer y confiar y creer que si Dios le había hablado, Dios lo iba a llevar a su destino. El mayor error que usted y yo cometemos cuando estamos específicamente en un escenario es movernos del lugar de donde Dios nos mandó a quedarnos quietos. Si Dios te dice que camine, tú no puedes correr. Si Dios te dice que te quedes quieta, no puedes caminar. Si Dios te dice que te muevas a la izquierda, no puedes moverte a la derecha. Tienes que hacer específicamente lo que Dios te dijo y eso fue lo que hizo José. Otro de los hombres o ejemplos que puedo utilizar en esta noche es un hombre llamado Moisés en el desierto. Todo el mundo conoce la historia en Éxodo capítulo 3 y 4, donde este hombre estuvo huyendo de Egipto después de haber hecho algo que no debía de hacer. Diga, cambio de escenario nuevamente. Usted conoce la historia brevemente, ¿verdad? Si no, vaya a Éxodo 3 y 4, donde cómo Dios escoge este hombre que era tartamudo, diga tartamudo. Tenía virtudes porque había sido criado en el palacio, pero tenía defectos y debilidades. No confiaba en sí mismo, no confiaba en que él podía hablar correctamente, no confiaba en que él podía desarrollarse correctamente. Sin embargo, dígale que está a su lado, Dios le escogió y lo escogió para cambiar su escenario. Y una vez Dios lo escoge para sacar al pueblo de Israel y llevarlo a su destino, él provoca, a pesar de sus limitaciones, que Dios cambiara su escenario. Se pudo haber quedado quejándose, se pudo haber quedado en el lugar de Faraón, se pudo haber quedado en el lugar de la comodidad. Sin embargo, él provocó que lo que Dios había establecido desde la eternidad se cumpliera en él y cambiara su escenario. Tercer hombre, Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso. Originalmente Saulo vivía en la oscuridad, vivía en el odio, vivía en otras palabras en la amargura. Y en medio de su amargura le tocaba perseguir a la gente que Dios había rescatado, a la gente que Dios quería salvar, a la gente que Dios quería librar. Y en camino a Damasco, cuando dice Hechos capítulo 9, Dios lo tumba, diga, lo tumba del caballo. Porque muchas veces para Dios cambiarnos el escenario, nos tiene que tumbar del caballo. Mientras estamos cabalgando, estamos bien. Pero cuando Dios nos tumba del caballo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto qué contiene? Porque mientras estamos montados arriba en el caballo, no podemos escuchar ni ver la voz de Dios. Pero cuando somos derribados del caballo es porque Dios quiere provocar un cambio de escenario. Diga, cambio de escenario.
Y esto fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Si no vaya a Hechos capítulo 9, lea la historia. Lo primero que este hombre dijo es: ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando Dios quiere cambiar tu escenario, es muy importante que usted y yo no solamente estemos dispuestos, sino disponibles a que nuestro escenario sea cambiado. Dios me dio una palabra profética, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. Así no funciona. Lo primero que tú tienes que decir es como lo dijo Saulo de Tarso, en este caso el apóstol Pablo: ¿qué tú quieres que yo haga? Y él va a cambiar tu escenario. Último ejemplo, Zaqueo, Lucas 19, capítulo 19, perdón, versículos 1 al 10. Dice que este hombre era un recaudador de impuestos, la persona, ¿verdad? Más despreciada sobre el pueblo en aquel momento, número uno, porque era del linaje judío, pero estaba trabajando para la oposición, estaba trabajando para los romanos. Es como si usted viviera en un lugar y todo el mundo sabe que usted trabaja para la Beatriz, y que usted sea buena persona. Cuando usted llega al lugar, la gente se esconde, porque aquí vendrá Beatriz por aquí, aquí vendrá en son de amistad, vendrá a cobrarnos algo. Y esto provocaba que este hombre fuera obviamente despreciado, rechazado, porque estaba haciendo lo que otros querían, no entendiendo que en medio de esa situación donde la gente lo juzgaba, la gente lo cuestionaba, su escenario iba a cambiar, su escenario iba a ser transformado, su escenario iba a operar de manera sobrenatural, porque había un corazón más allá de lo que podía ver la gente. Había un corazón de generosidad, había un corazón de disposición, y en medio de lo que estaba haciendo, este hombre tenía un corazón bueno. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Dios cambió el escenario y la vida de este personaje, y desea también transformar el nuestro. ¿Qué se necesita para un cambio de escenario? Dios es quien inicia la transformación para que haya un cambio completo en nuestra vida, pero nosotros debemos colaborar activamente y debemos entender que cuando Dios empiece ese cambio, si no hay una colaboración directa de nosotros, jamás podremos cambiar el escenario en nuestra vida. Muchas veces usted y yo queremos que haya un cambio de escenario, preferiblemente favorable, pero no estamos dispuestos a cambiar lo que nos hace daño. No estamos dispuestos a mover lo que nos ata, lo que nos oprime, lo que nos provoca que no lleguemos a nuestro destino profético. Y quiero que entiendan poderosamente en esta noche que hay tres pasos fundamentales para que haya un cambio en el cual nosotros necesitamos hacer para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Para los que están anotando, el primero es reconocer su condición actual. Tenemos un problema, y es que tenemos o queremos que haya un cambio de escenario, pero no podemos reconocer que estamos mal. Si usted no reconoce en la condición que usted se encuentra, lamentablemente, Dios no puede operar ni puede provocar que haya un cambio eterno en su vida. Aceptar nuestra realidad, aceptar el dolor, aceptar la culpa, tiene que haber un primer paso para poder recibir el cambio. Número dos, hay que depender del poder de Dios. Esa está buena. Depender del poder de Dios es entregarse completamente a las manos de tu creador, aunque tú y yo no entendamos. Esta es la parte fácil, ¿verdad? Es fácil depender de Dios. Cuando el deber te llama, ¿verdad? El de ver la luz, el de ver el agua, el de ver el teléfono, el de ver el vecino, el amigo, el primo. Depender de Dios suena fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo. Y la segunda fase para que haya un cambio es depender de Dios, como dice el versículo, ¿verdad? 14, y se nos muestra que Dios fue quien nos dio, nos perdonó y nos restauró nuestros pecados, pero para que eso sucediera, usted y yo tenemos que depender de Dios. Número 3, responder con fe y obediencia. Ahora sí que se quebró esto. Fe, que no es otra cosa que estar recostado de la mano de Dios, y obediencia, que es no hacer lo que usted le da la gana. Y siempre he dicho que nosotros estamos acostumbrados
hacer lo que queremos porque usted sabe esa famosa frase que dice, a mí nadie me manda. ¿Verdad? ¿Usted ha oído eso por ahí? A mí nadie me manda. Sin embargo, para que haya un cambio de escenario, usted y yo, como lección número 3, tenemos que estar dispuestos a responder en fe y en obediencia, no ser espectadores pasivos, sino que como José mantuvo fiel y Moisés obedeció, usted y yo debemos dar el paso para cumplir con la parte que nos corresponde. Una vez tú ves el pasaje de Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, puedes entender cómo Dios sigue haciendo cambios poderosos en tu vida, en tu entorno, en lo que Él te entrega, si tú y yo se lo permitimos. Aleluya. Si hoy no estamos viendo ese cambio en nuestro escenario, es que la parte que nos corresponde hacer a nosotros no la estamos realizando. Aleluya. Tenemos que entender y comprender que obviamente el Padre quiere a gente sumamente obediente, sumamente confiada, sumamente entregada, sumamente, ¿verdad?, dispuesta a hacer que la transformación valga la pena. En el pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, nos revela 3 acciones fundamentales en la obra redentora de Cristo. En el versículo 13 nos pasa y dice de la muerte a la vida. Dice, antes estábamos atrapados espiritualmente muertos y atrapados en el pecado, en la cruz, pero Jesús nos dio vida, abriendo la puerta a un nuevo comienzo. Número 2, de la condena salió el perdón. No merecíamos seguir hacia adelante. No merecíamos continuar. Sin embargo, Dios provocó enviando a su hijo que el acta que era contraria, la Biblia establece en ese versículo 14, la quitara del medio, la borrara y la clavara con su sacrificio en la cruz. Si tú puedes entender que lo que te acusaba, si tú puedes entender que lo que te marchitaba, si tú puedes entender que lo que provocaba que tú no llegaras a la presencia de Dios fue quitado, diga el que está a su lado, fue quitado, automáticamente tú tienes acceso directo al Padre para que haya un cambio de escenario. Pero no puedes ser un espectador pasivo, tienes que ser alguien activo, metiéndote en el juego, no solamente siendo espectador, sino también jugando el juego en un acto totalmente de obediencia y de confianza en Él para que tú puedas llegar a lo que Dios estableció sobre tu vida. Y de la derrota, en el versículo 15 nos habla que pasó a la victoria para despojar a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y te entregó el dominio de toda potestad. Aleluya, Señor. Si tú crees que Dios puede cambiar tu escenario, hoy es el momento de que tú podrías ponerte de pie y agradecer y darle un aplauso fuerte porque es lo que hizo en la cruz del Calvario. No fue algo pequeño, no fue algo que fue por casualidad, fue algo totalmente voluntario, donde Él estableció que iba a cambiar tu vida, donde Él estableció que iba a cambiar tu casa, donde Él estableció que iba a cambiar tus hijos, donde Él estableció que iba a cambiar tu esposo, donde Él estableció que iba a cambiar tu mamá. Sin embargo, para que sucediera ese cambio de escenario, tú tienes que creerle, tú tienes que abrazarle y tú tienes que llegar a tu destino de las manos de Él. Este cambio no solamente es un cambio del pasado. Hoy Dios sigue actuando en el contexto de nuestras vidas, provocando que ustedes y yo salgamos de la esclavitud del pecado a la libertad a Cristo,
de la esperanza a una vida con propósito y de la derrota espiritual a la victoria mediante la fe. Quizás hoy te encuentres atrapado en un escenario que parece inmutable. Probablemente los problemas familiares, las luchas emocionales, las enfermedades, la escasez o el peso del pecado, ¿verdad? Lleva una cruz sobre tu vida muy grande, pero Dios es experto en cambiar escenarios imposibles. Pero debemos recordar que este cambio implica totalmente de nuestra participación y obediencia. Yo oigo gente que hace 20 años están esperando una palabra profética, pero no están haciendo nada porque esa palabra se cumpla. Si Dios estableció que te iba a dar una casa sana, buscar la casa. Si Dios estableció que te iba a dar un trabajo, que te iba a dar un carro, que te iba a dar tus hijos, que te iba a dar un negocio. Es momento de que tú empieces a operar en fe y en confianza, porque no hay otro como él. Tal vez el hombre te puede mentir, tal vez el hombre te puede defraudar, tal vez el hombre puede provocar que no llegues a tu destino. Sin embargo, la confianza que tú y yo le ponemos a Dios por encima de nuestras circunstancias va a provocar que nosotros abracemos a Él y podamos tener un cambio de escenario. Hoy Dios está llamando a una iglesia que necesita cambiar su escenario, que necesita entender que usted es mucho más de lo que es ahora, que tus debilidades no te definen, que tus problemas no te definen, que tus crisis no te definen, que tus depresiones no te definen. Escenarios probablemente imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Hoy te invito a reflexionar en qué escenario de tu vida te sientes atrapado. ¿En qué escenario de tu vida te encuentras hoy? Te habrás escondido tanto que habrás dicho, nadie sabe que estoy atrapado o atrapada en esto. Pero con que Dios lo sepa es suficiente. La Biblia establece que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tú y yo sabemos si hemos estado atrapados en algo. Tú y yo sabemos si podemos salir o necesitamos ayuda. El problema es que nos han enseñado que no debes pedir ayuda, porque esto puede ser una vergüenza, porque se te daña la reputación. Y Dios no trabaja con la reputación de nadie. Alguien que fue vituperado, que fue criticado, que fue laterado, fue Jesucristo. Pero eso no impidió que él pudiera hacer lo que Dios lo envió a hacer. Te pregunto nuevamente, ¿en qué escenario de tu vida estás atrapado? ¿Estás dispuesto a colaborar con Dios y cumplir con la parte que te corresponde para ver la transformación? ¿Estamos dispuestos a cumplir con la parte que me corresponde o seguiremos echándole la culpa a otro? Yo no he llegado a ese cambio de escenario porque el pastor predica fuerte. Esto provoca que no haya un cambio completo en tu vida porque estás pendiente de otras cosas que no deberías estar pendiente. Sin embargo, para que haya un cambio de escenario y una transformación en tu vida, tú y yo debemos hacer, debo hacer lo que me toca. ¿Estaré haciendo lo que me toca o le estaré echando la culpa a los demás? Cada vez que hay un problema, yo estoy dispuesto a echarle la culpa a otro. No importa cuántas palabras proféticas reciba. No importa, Neilín, cuánta enseñanza se dé. ¡Ya, wow! ¡Qué palabra brutal! Con los códigos. ¡Dios mío! ¿Pero qué sucedió con la palabra? ¿Hubo un cambio en ti? ¿Hubo un cambio en mi vida? ¿Hubo alguna transformación? No se trata de la palabra va a hacer su efecto. La Biblia establece que no retorna atrás vacía.
pero tiene que haber una acción tuya y mía para que provoque un cambio en mi escenario, para que Dios pueda hacer lo que pueda hacer. Dios no viola principios. Dios no viola voluntades. Él sabe y quiere hacernos bien, sin embargo, Él no quiere obligar a la humanidad que me ame. La humanidad debe amar lo que lo ame, mejor dicho, por lo que Él es y no por lo que le puede entregar. Si la gente entendiera que no hay infierno, las iglesias estuvieran vacías. Cambio de escenario. ¿Por qué amamos a Dios? Por lo que me puede dar. Porque me puede cambiar la vida. Porque puede cambiar mi escenario. O por lo que Él es. Si tengo, le adore. Pero si no tengo, también. Si no, vaya al libro de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Suena muy bien decir esas palabras cuando usted está estable. Pero cuando el mismo diablo se lo está llevando, el Señor lo reprenda. ¿Podrás decir Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿O empezaremos a echarle la culpa? Cada vez que usted y yo murmuramos y nos quejamos en contra de Dios, provocamos que no haya un cambio de escenario, que no haya un cambio de temporada. Hoy Dios está llamando a una iglesia para que provoque que haya un cambio de escenario en su vida. Hay gente que está muy cómoda, hay gente que cree que esto es lo que sucede y nada más. En el reino de los cielos, Dios tiene más, Dios tiene más. Es infinito lo que Dios te puede entregar, es infinito lo que Dios te puede dar, pero necesita que tú te muevas a favor de lo que Dios estableció, de lo que Dios te dijo, para que pueda haber un cambio de escenario, como lo hubo en José, como lo hubo en Pablo. Tiene que haber alguien que tome la decisión correcta para que su escenario cambie. Esto no es algo mágico, pero es algo totalmente milagroso. Estos 4 personajes bíblicos provocaron que Dios le cambiara la vida. No se quedaron de brazos cruzados. José tenía la mejor excusa para decir no voy más. Fue criticado, fue vendido por sus propios hermanos, fue encarcelado, fue calumniado. Dijeron que se prospasó con alguien que no fue. Moisés, por defender a alguien, tuvo que salir huyendo. Zaqueo, por ser recaudador de impuestos, era despreciado. Sin embargo, cuando chocó con Jesús, estaba dispuesto a entregarlo todo por amor a Él. Cambio de escenario. ¿A qué estamos dispuestos? A entregarle al Padre para que nuestra vida cambie. ¿Qué estamos dispuestos o dispuestas a soltar para que Dios provoque un cambio permanente en nuestra vida? No se trata de ser perfecto. Siempre le vamos a fallar. Quítate ese peso. El único perfecto es Dios. ¿Pero qué yo estoy haciendo? Puedo recibir la instrucción más poderosa, pastora. Me puede venir a predicar Catherine Kuhlman, que en paz descanse. Pero si yo no provoco ese cambio, nada va a pasar. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo palabras? ¿Cuánto tiempo llevamos recibiendo enseñanza? ¿Cuánto tiempo llevamos delante de la presencia de Dios hablándonos lo mismo? Ha provocado que nuestras actitudes cambien. Ha provocado que nuestro amor cambie. Ha provocado que nuestro deseo cambie. Ha provocado que nuestro caminar cambie. Y ha provocado la palabra de Dios en ti y en mí para que haya un cambio de escenario. He hecho lo que tengo que hacer. Mediten esto. Saulo pudo pasar de perseguidor de la iglesia apóstol, saqueo de hombres rechazados a uno restaurado. Tú también puedes experimentar un cambio radical en tu vida. Confía
en que junto a Dios cualquier situación puede ser convertida en una historia de esperanza, propósito y victoria. Que este mensaje nos provoque empezar a meditar qué tengo que entregar para que haya un cambio de escenario. Quiero que pienses, ¿estoy haciendo lo que Dios me envió o estoy haciendo lo que me da la gana? Cuando yo me presento a la presencia del Padre a reclamar justicia, ¿seré yo justo? A veces pedimos pidiendo cosas que nosotros no hacemos, porque la justicia se compone que el Padre va a medir tus actos y los actos del otro. Para tú pedir justicia tienes que estar seguro y segura de que lo que estás haciendo está totalmente correcto. Y le doy un secreto. Siempre metemos la pata. O aquí hay alguien perfecto que tiene alas. Dígame, pa, que me dé la fórmula. Como decía en uno de los posts, el perdón no es una licencia para pecar. Es una oportunidad para que usted y yo podamos empezar de nuevo, reconocer el mal que estamos haciendo y cambiar. Este camino se ha hecho más pesado para mucha gente porque nos hemos dedicado a esconder en lugar de soltar. Hoy Dios quiere cambiar nuestro escenario, como cambió el escenario de José, de Pablo, de Zaqueo y de Moisés. ¿Qué tú y yo necesitamos para que lo que nosotros anhelamos se cumpla en nuestra vida? Más oración, más ayuno, más mensajes proféticos. Todavía me faltan palabras proféticas por recibir. ¿Qué necesito para que haya un cambio de escenario? Estoy muy bien en el escenario que estoy. Estoy muy bien, me siento cómodo con lo que me ha sido entregado. ¿Qué necesitas para pasar al próximo escalón? Lamentaciones capítulo 3, versículo 3 dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que Dios estableció ayer, hoy te da la oportunidad de hacerlo nuevo. El Padre no recicla bendiciones, pastora. La bendición de papá es nueva todo el tiempo. Usted y yo nos hemos acostumbrado con lo que éramos. Y Dios quiere llevarnos a un eterno presente, a lo que somos. No importa cómo te veas. No importa si te ves incompleto. Dios ama a esa gente que se ven incompletos. Gente que entienden que separados de Dios, nada pueden hacer. En el momento que yo entienda que lo he hecho todo y que lo he alcanzado todo, como dice la Biblia, servidor inútil soy porque he hecho lo que tenía que hacer, cambio de escenario. Tengo que provocar el cambio. Lo único que tengo que hacer es decirle, estoy dispuesto, estoy dispuesta, estoy disponible. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Pastor, es que usted no sabe si yo hago esto, la gente se va a enterar, la gente se va a burlar, la gente se va a reír de mí. Cambio de escenario. A veces nos preocupa lo que diga más la gente en el Facebook y el Instagram que lo que Dios tiene que decir de nosotros. Hoy Dios quiere establecer un cambio
en tu vida. Hoy quiere establecer un cambio en tu casa. Hoy quiere establecer un cambio en tu relación. ¿Qué fue lo que te enseñaron cuando pequeña? Cuando pequeño, renuévate. Atrévete a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para que haya un cambio en mí? A veces no nos atrevemos porque tenemos miedo a la respuesta. Hoy Dios quiere que haya un cambio de escenario sobre toda la iglesia. Pero estamos provocando ese cambio. Estamos llevando las buenas nuevas, pastora. Usted escucha a la gente, todo lo que hablan es calamidad, todo es problema. No tengo, no puedo, no hay. Estoy enfermo, estoy enferma. Y no es que usted pase por procesos de enfermedad, eso es totalmente natural, es que se quede ahí hablando lo mismo cuando le servimos a un Dios tan grande que puede cambiar nuestro escenario. Hoy Dios nos invita, tú que me ves a través de las redes, a que haya un cambio poderoso de escenario. Yo no sé lo que te han hablado, yo no sé lo que te han dicho, yo no sé lo que tú has creído, sin embargo, el Padre puede cambiar el rumbo de tu historia con una sola palabra. ¿Estaremos dispuestos? Cuando Él llegue a nuestra vida, estaremos dispuestos a decir, aquí estoy, sin condiciones. Haz conmigo lo que mejor te plazca. Si estamos dispuestos, repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia. Reconozco que lo he hecho a mi manera. Te pido perdón, lávame en tu sangre. Inscríbeme en el libro de la vida y te prometo a partir de hoy por siempre servirte. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima. Bendiciones.